Mi nombre es Valeria y durante los últimos 8 años he vivido una mentira que estaba a punto de explotar de la manera más inesperada. Todo comenzó cuando me casé con Alejandro Mendoza y me mudé a la imponente casa familiar que había pertenecido a los Mendoza durante generaciones. Lo que nadie sabía, ni siquiera mi esposo, era que mi apellido de soltera guardaba un secreto que cambiaría todo. La mansión Mendoza se alzaba majestuosa en el exclusivo barrio de San Ángel, con sus muros de cantera rosa y jardines perfectamente cuidados. Desde el primer día, mi suegra Esperanza dejó muy claro que yo no era bienvenida. Esta casa tiene historia, me dijo mientras me mostraba las habitaciones con desdén. No cualquiera puede preservar el legado familiar. Esperanza Mendoza era una mujer de casi 70 años, siempre impecablemente vestida con sus trajes de diseñador y joyas heredadas. Había enviudado hace 5 años cuando don Roberto, el patriarca de la familia, murió de un infarto. Desde entonces, se había convertido en la guardiana celosa de todo lo que consideraba suyo por derecho. Durante años, trabajé como historiadora especializada en archivos familiares y genealogía, un detalle que siempre mantuve discreto en las reuniones familiares. Mi suegra consideraba mi trabajo como jugar con papeles viejos, y constantemente insinuaba que Alejandro había cometido un error al casarse conmigo. Deberías haber elegido a Fernanda Rivero, le decía a mi esposo durante las cenas dominicales. Esa sí entiende lo que significa pertenecer a una familia de abolengo. Las tensiones escalaron cuando Alejandro y yo comenzamos a hablar de tener hijos. Mis nietos deben crecer aquí, declaró Esperanza una tarde mientras tomábamos té en el jardín. Por supuesto, respondí tranquilamente, aunque por dentro sabía que se avecinaba una tormenta. La primera señal de problema real llegó hace 3 meses cuando Esperanza comenzó a hablar sobre reorganizar la casa. Esta propiedad necesita estar en manos de alguien que realmente la valore, comentó durante una cena familiar. Alguien de la sangre correcta. Alejandro, mi esposo, siempre evitaba confrontar a su madre, limitándose a cambiar de tema o salir de la habitación cuando las cosas se ponían tensas. Todo explotó la semana pasada cuando Esperanza anunció que había decidido transferir la propiedad de la casa únicamente a Alejandro, pero con la condición de que yo firmara un documento renunciando a cualquier derecho sobre la misma. Es para proteger el patrimonio familiar, explicó mientras colocaba los papeles frente a mí. Estoy segura de que lo entiendes. No voy a firmar eso, respondí con calma, lo que provocó que sus ojos se encendieran de furia. Eres una ingrata, Ciceo. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti. Durante los siguientes días, la atmósfera en la casa se volvió insoportable. Esperanza comenzó a tratarme como una intrusa en mi propio hogar, cambiando las cerraduras de ciertas habitaciones y instruyendo al personal de servicio para que no siguieran mis indicaciones. Esta casa tiene nuevas reglas, anunció durante el desayuno. Y algunas personas necesitan recordar cuál es su lugar. El momento final llegó esta mañana. Bajé a desayunar y encontré a Esperanza sentada en la cabecera de la mesa con varios documentos extendidos frente a ella. Alejandro estaba sentado a su lado, evitando mi mirada. Valeria, dijo mi suegra sin levantarse. Hemos tomado una decisión familiar. ¿Qué tipo de decisión? Pregunté sirviendo mi café, aunque ya presentía lo que venía. Esta situación no puede continuar, declaró Esperanza levantándose dramáticamente. Has demostrado que no respetas las tradiciones de esta familia. No valoras lo que se te ha dado. Alejandro finalmente habló, su voz apenas un murmullo. Valeria, mi madre cree que sería mejor si. Empaca tus cosas, esta casa es para familia de sangre, gritó mi suegra interrumpiendo a su hijo. No eres bienvenida aquí. Tienes hasta esta tarde para irte. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro tenía los ojos fijos en su plato, incapaz de defenderme o contradecir a su madre. Por años había soportado sus desprecios y humillaciones, esperando el momento adecuado. Ahora había llegado. Esperanza, dije con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Antes de empacar, hay algo que debo mostrarte. Me dirigí a mi estudio y regresé con una carpeta que había guardado cuidadosamente durante años. ¿Qué es eso?, preguntó mi suegra con desdén. Más de tus papeles viejos. Algo así, respondí abriendo la carpeta sobre la mesa. Es el testamento original de don Esteban Mendoza, el bisabuelo de Roberto. Esperanza frunció el ceño.
Eso es imposible. Ese documento se perdió hace décadas. No se perdió, dije sacando las páginas amarillentas con el sello notarial intacto. Estaba en los archivos municipales, mal catalogado. Como historiadora especializada en genealogía, lo encontré hace 2 años durante una investigación. Alejandro levantó la vista por primera vez. ¿De qué estás hablando, Valeria? Coloqué el documento sobre la mesa donde ambos pudieran verlo claramente. Este testamento establece que la propiedad familiar debe pasar siempre al descendiente directo más cercano de don Esteban. Pero hay una cláusula muy específica que nunca se había revisado. Esperanza se acercó para leer, su rostro perdiendo color gradualmente. Esto es ridículo. ¿Qué tiene que ver contigo? Mi apellido de soltera, dije suavemente. Valeria Mendoza Herrera. Mendoza por parte de mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro dejó caer su tenedor. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que soy bisnieta de don Esteban por línea directa. Mi bisabuela, Elena Mendoza, era su hija mayor. Se casó con un Herrera y su descendencia fue excluida de los registros familiares debido a un conflicto que nunca se resolvió. Esperanza se dejó caer en su silla. Eso es imposible. Yo habría sabido. Tu esposo lo sabía. Continué sacando más documentos. Roberto investigó mi genealogía antes de nuestra boda. Por eso nunca se opuso a nuestro matrimonio, a pesar de las objeciones de su madre. Él sabía que yo tenía tanto derecho a esta casa como cualquier Mendoza. Alejandro tomó los documentos con manos temblorosas. Valeria, ¿por qué nunca me dijiste? Porque quería que nuestro matrimonio fuera por amor, no por herencias. Y porque sabía que este momento llegaría eventualmente. Esperanza intentó recuperar su compostura. Aunque fuera cierto, lo cual dudo, yo he vivido aquí durante 40 años. Tengo derechos. Tienes derechos, asentí. Según el testamento, como viuda del heredero legítimo, puedes vivir aquí hasta tu muerte. Pero la propiedad legal corresponde al descendiente directo más cercano de don Esteban. Saqué el último documento de mi carpeta. Esta es la certificación genealógica oficial que confirma mi línea de descendencia. La obtuve el año pasado, después de 2 años de investigación. El rostro de Esperanza pasó de la incredulidad a la furia, y finalmente a la comprensión de que había subestimado completamente a la mujer que había estado humillando durante años. Tú sabías todo este tiempo. Sabía, confirmé guardando los documentos. Y ahora, Esperanza, creo que necesitamos hablar sobre las nuevas reglas de esta casa. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. Alejandro necesitó tiempo para procesar que su esposa era, legalmente, la heredera principal de la propiedad familiar. Esperanza se encerró en su habitación durante 2 días, saliendo solo para las comidas en completo silencio. La transformación más notable fue en el personal de la casa. Carmen, el ama de llaves que había trabajado para la familia durante 20 años, se acercó a mí el tercer día. Señora Valeria, dijo con una sonrisa que no había visto en años. Siempre supe que usted era especial. Don Roberto lo comentó una vez. Gradualmente, establecí nuevas dinámicas en la casa. No eché a Esperanza, como ella había intentado hacer conmigo, pero sí dejé claros los límites. Esta casa es lo suficientemente grande para ambas, le dije durante una conversación en el jardín. Pero el respeto debe ser mutuo. Una semana después, recibimos la visita del notario familiar, el licenciado Morales, quien confirmó oficialmente la validez de mi reclamo. En 40 años de carrera, comentó mientras revisaba los documentos, nunca había visto un caso tan bien documentado de línea genealógica perdida. Alejandro finalmente encontró su voz para disculparse. Debí haberte defendido, me dijo una noche mientras caminábamos por el jardín. Tenía miedo de enfrentar a mi madre, pero tú eres mi esposa. El miedo no justifica la cobardía, respondí. Pero podemos trabajar en eso. El cambio más satisfactorio fue ver cómo Esperanza tuvo que ajustarse a la nueva realidad. Ya no podía dictar reglas o tratar al personal como si fueran su propiedad exclusiva. Cuando intentó despedir a Carmen por insubordinación, le recordé gentilmente que las decisiones sobre el personal ahora me correspondían a mí. 3 meses después, la dinámica familiar había cambiado completamente. Esperanza,
aunque nunca se disculpó directamente, comenzó a mostrar un respeto reacio hacia mi posición. Valeria, me dijo una mañana mientras desayunábamos. Tu investigación genealógica fue impresionante. Gracias, respondí simplemente. La historia familiar es fascinante cuando se estudia con cuidado. La ironía de la situación no se me escapaba. Durante años, Esperanza había insistido en que la casa era para familia de sangre, sin saber que yo tenía más derecho sanguíneo a estar allí que ella misma, quien había llegado por matrimonio. Ahora, cuando camino por los pasillos de la mansión que legalmente me pertenece, reflexiono sobre el poder de la paciencia y la preparación. Mi suegra había subestimado a la mujer silenciosa que organizaba papeles viejos, sin saber que esos papeles contenían la clave de su propio destino. La Casa Mendoza sigue siendo un símbolo de tradición y legado familiar, pero ahora bajo mi cuidado, asegurando que las futuras generaciones entiendan que el verdadero valor de una familia no está en la exclusión, sino en la inclusión y el respeto mutuo. Algunas noches, cuando Esperanza y yo coincidimos en la biblioteca, hay una comprensión silenciosa entre nosotras. Ella aprendió que subestimar a alguien puede tener consecuencias inesperadas, y yo confirmé que la justicia, aunque tome tiempo, siempre encuentra su camino.